tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Te saluda una vez más tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo, de tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga una vez más. Hoy en tu programa El Hombre y la Biblia tenemos un título bastante importante. La circuncisión era para desarrollar la empatía a fin de lograr una justa distribución de la riqueza. La circuncisión era para desarrollar la empatía a fin de lograr una justa distribución de la riqueza. Mientras tanto, puedes ir buscando en tu Biblia los siguientes textos bíblicos. Deuteronomio 29:29, Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20, Gálatas capítulo 5, verso 14. Especialmente quiero que observe a Gálatas capítulo 5, verso 14. Es importantísimo. También puede buscar a Isaías capítulo 3, versículo 14. En lo que tú buscas estos textos bíblicos, debo darte un anuncio de este programa El Hombre y la Biblia. Estamos vendiendo libros, como puede ver ahí. Ahora, ¿qué me ha llevado a mí a la venta de libros? ¿Por qué estamos vendiendo libros? Porque la educación puede ser artificial, pero también la educación puede ser formal. ¿Cuál es la diferencia? En educación formal, el profesor observa si el estudiante comprendió el contenido de la materia de una manera correcta. Y se da cuenta a través del examen. O sea, no es algo colectivo, sino que trabaja de manera individual con relación al contenido y al estudiante. Como sabrás, todos los estudiantes no tienen la misma capacidad intelectual y se comprueba con las calificaciones de un examen. Como no tienen la misma capacidad intelectual, uno sacará un 80, otro 90, otro 100, otro 60, otro hasta 40, etc. Porque todos no tienen la misma capacidad intelectual. Entonces, en la educación formal, cada materia tiene su propio profesor. Cada profesor tiene un contenido que aplicar, que enseñar, que desarrollar, pero el profesor va a observar
la deficiencia que presenta el estudiante, y una vez que observa la deficiencia que presenta el estudiante en ese contenido, entonces el profesor va a empatizar con ese estudiante y le va a ayudar. Al ayudarle, entonces es una educación formal porque está acompañada de empatía. Recuerda que el conocimiento sin empatía destruye. Por eso tenemos abogados corruptos, tienen conocimiento de ciencias jurídicas, sin embargo hay abogados corruptos. Médicos corruptos, casos Senasa. ¿Por qué? Porque no tienen empatía, son corruptos. Ingenieros corruptos, caso de Brecht. ¿Por qué son corruptos? Porque no tienen empatía. Entonces la educación siempre debe de ir acompañada de empatía, y es por eso que yo abogo por un currículo escolar con aporte de empatía. Antes, la educación tenía un porcentaje de empatía y se comprueba con la materia moral y cívica. Usted no podía hacerse bachiller sin antes haber encontrado esa materia moral y cívica. Usted tenía que pasar esa materia, y luego se desarrolló un libro llamado Hombre y Sociedad por el licenciado Lucho Vicioso, donde hablaba de los diferentes tipos de familia, patriarcal, matriarcal, nuclear, para buscar un equilibrio en la familia. Como sabrá, lo invisible gobierna lo visible. Todo lo que es visible es gobernado por lo invisible. Usted no puede ver un ciclón, pero el ciclón afecta su vivienda. No puede ver un ciclón, pero el ciclón afecta la agricultura. No puede ver un ciclón, pero afecta el transporte, el tránsito. Entonces todo lo que usted puede ver es afectado por lo que usted no puede ver. Así usted tiene un corazón. ¿Es visible el corazón? Sí, es visible. ¿Tiene un cerebro? Sí, es visible. Entonces los pensamientos afectan el corazón, los pensamientos afectan el cerebro. Para cuidar el cerebro y también para cuidar el corazón, debo de saber qué pensamiento alojo, a qué pensamiento le doy prioridad, a qué pensamiento solo le observo y lo dejo pasar. ¿Qué pensamiento reemplazo? Debo de vivir ensayando reemplazar pensamientos negativos por pensamientos positivos. Hombre y Sociedad, el licenciado Lucho Vicioso. Muy bueno ese libro, se lo recomiendo. Hombre y Sociedad por el licenciado Lucho Vicioso. Yo debo de saber si el pensamiento que tengo es negativo o es positivo. Si el pensamiento que tengo es negativo, debo de reemplazarlo por un pensamiento positivo, porque mi cerebro y mi mente y mi corazón es afectado por el tipo de pensamiento que albergo, el tipo de pensamiento al que le doy prioridad. Yo debo de tratar de no darle prioridad a un pensamiento que afecte de manera negativa a mi corazón. Tampoco debo darle prioridad a un pensamiento que afecte de manera negativa a mi cerebro. Son ejercicios que se recomiendan en muchos libros de la Biblia. La Biblia le manda a usted a meditar en la palabra del Señor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19:14. Entonces, la Biblia es la que me está mandando a mí a cuidar mis pensamientos, porque el pensamiento es invisible, pero siendo invisible afecta a mi cerebro y afecta a mi corazón. Por eso la Biblia me manda a guardar mi corazón y mi mente. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. La Biblia me manda a meditar en aquellos pensamientos
que amparan la palabra de Dios. Cuando un pensamiento no tiene amparo por la palabra de Dios, debo de sacarlo. Entonces yo debo de ver qué pensamiento alberga mi cerebro, qué pensamiento alberga mi corazón. Entonces la Biblia es la que me está mandando a organizar mi pensamiento y mi cerebro. ¿Por qué? Porque todo lo invisible gobierna lo visible. Todo lo invisible gobierna lo visible. Entonces, por eso es que los números se usan para encontrar las cosas invisibles. En cuanto está el colesterol, en cuanto está el azúcar, los números se usan para encontrar las cosas invisibles. ¿Qué categoría tiene el ciclón? Entonces, hay que volver a la Biblia. Hay que volver a la Biblia. La Biblia que tengo es la Reina Valera 1960. Es una Biblia que no tiene comentarios. No tiene comentarios. ¿Por qué? Porque una cosa es yo tener un libro que escribí observando un texto bíblico, y una cosa es tomar, traducir la Biblia y agregarle mi interpretación al texto bíblico. Tomo una Biblia, la traduzco a mi idioma y le agrego un comentario. Eso está prohibido en la Biblia. Eso está prohibido, ¿dónde? En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Por eso le di los textos bíblicos, para que lo fuera buscando. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Ahí está prohibido. Usted tiene que buscarlo en su Biblia y leerlo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Vámonos a buscar y vámonos a leer para que entienda por qué se prohíbe. Porque se prohíbe que a la Biblia se le ponga comentarios dentro de la Biblia. Y esto lo prohíbe la misma Biblia. Dice que tenemos que leer la palabra para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Abre 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da a mí que sabiduría para no caer en la tentación de Satanás. El Espíritu Santo me da sabiduría para no caer en la tentación del principado. El Espíritu Santo me da sabiduría para no caer en la tentación de la hueste de maldad. El Espíritu Santo me da sabiduría para no caer en la tentación de los demonios. Es una promesa de Jesús. Entonces, no, en la oración del Padre Nuestro, Jesús dice: no me deje caer en la tentación, mas líbrame del mal. Entonces, hay una promesa de Jesús. Y a través del Espíritu Santo va a recibir fortaleza y sabiduría para no caer en tentación. Entonces, cada caso es diferente, cada persona es diferente, y el Espíritu Santo trabaja con la persona de acuerdo al tipo de persona y las circunstancias por las que está atravesando. Todos los problemas no son iguales, todas las personas no son iguales, entonces el Espíritu Santo identifica a la persona el problema y le va a dar una salida en la palabra de Dios. Pero si hay un comentario aquí abajo, no me va a poder guiar el Espíritu Santo. Entonces por eso la misma Biblia prohíbe los comentarios en la Biblia. Una cosa es yo tomar y hacer un libro, un comentario privado de la Escritura, y otra cosa es agregarle un comentario a la traducción. Vamos a buscar Deuteronomio 29:29. Yo sé que usted es una persona inteligente.
Vamos a buscarlo. Para que también tenga esta información es necesario que usted la conozca, porque así podrá identificar los falsos maestros de lo que habló Jesús y los falsos profetas. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Debo de aceptar que en la Biblia hay millones de secretos. El falso maestro siempre le va a traer su propia interpretación de texto bíblico que la Biblia no ha revelado. Pues estamos buscando siempre textos bíblicos que ya la misma Biblia lo reveló. Entonces, vamos a buscar ahora aquí Gálatas capítulo 5, verso 14, para que pueda ver el título que tiene amparo bíblico. Yo no puedo poner un título sin amparo bíblico, porque entonces estoy mal. Todo texto bíblico, todo tema debe tener amparo bíblico. Gálatas capítulo 5, pero vamos a leerlo desde el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A qué ley se estaba refiriendo? A la circuncisión. Estaba tocando la circuncisión. Y como usted sabrá y sabe que se estaba refiriendo a la circuncisión por el mismo texto bíblico, puede buscarlo. Entonces, dice aquí, vamos a darle su base bíblica en el 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia haber caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, óigame, ahí usted sabe que se está refiriendo a la circuncisión ya en el verso 6, Gálatas 5, verso 6, anótelo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. El pueblo de Israel entendía que la circuncisión era para salvación. Jamás Jesús dijo que la circuncisión era para salvación. Jamás la Biblia enseña que la circuncisión era para salvación. La circuncisión era para desarrollar la empatía a fin de lograr una justa distribución de la riqueza. Abraham era un hombre que tenía empatía, y usted lo sabrá porque Abraham le daba un trato a los esclavos diferente a los demás. Abraham, cuando había un conflicto, consultaba a Dios. Cada vez que Abraham tenía un conflicto con los esclavos de él, consultaba a Dios. Entonces Dios le decía lo que tenía que hacer. Esto usted lo va a ver en la historia de Agar. Agar era esclava de la mujer de Abraham. Cuando hubo un conflicto, Abraham fue donde Dios y Dios se le dijo lo que tenía que hacer. En Génesis capítulo 17, verso 22, la Biblia enseña que se circuncidaron los esclavos de Abraham, no eran descendientes de Abraham. Los esclavos no eran descendientes de Abraham. Sin embargo, se circuncidaron porque era para desarrollar la empatía.
empatía, a fin de lograr una justa distribución de la riqueza. Entonces, la circuncisión, la empatía no es para salvación. Para salvación es Jesucristo. Para la salvación es Jesucristo, no es la circuncisión. Déjele decir que hay leyes territoriales y leyes no territoriales. Las leyes de la salvación no son territoriales, porque la salvación es para todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. Y el apóstol Pablo lo cita en Gálatas capítulo 3, verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y así su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Entonces la salvación es en Jesucristo. Desde el libro de Génesis 3:15, Génesis 22, 18 se ratifica. La salvación es en Jesucristo, Génesis 3:15, en Génesis 22, 18, Dios se la ratifica a Abraham. Y la circuncisión es para desarrollar empatía. Los pueblos no tenían empatía y por eso maltrataban a los esclavos. Busque la historia de cómo trataban a los esclavos. Y Dios estableció leyes. Leyes matrimoniales para evitar que la dependencia emocional de la pareja y así evitar el feminicidio. La Biblia tiene leyes matrimoniales que le evitan el feminicidio, le evitan los hijos que sean delincuentes. Para formar bien el hogar se necesita información. Como le dije, lo visible es gobernado por lo invisible. Entonces mi hijo tiene que aprender que lo invisible gobierna lo visible. Entonces debo de cuidar el pensamiento que albergo en mi cerebro. Mi cerebro es visible, pero el pensamiento es invisible. Al cuidar el pensamiento, al saber qué pensamiento albergo en mi cerebro, voy a proteger mi cerebro de toda clase de enfermedad. Pero cuando no protejo mi cerebro, cuando permito que cualquier pensamiento se albergue en mi cerebro por mucho tiempo, voy a maltratar mi cerebro. Y de ahí es que vienen enfermedades en el cerebro. La mente no se enferma, lo que se enferma es el cerebro porque es físico. Usted puede ver el cerebro. El cerebro mantiene comunicación con todos los órganos del cuerpo y la sangre es el alimento de todos los órganos del cuerpo. El cerebro es visible, el pensamiento es invisible, pero el pensamiento influye en el cerebro, produciendo conducta. Dos tipos de conducta: narcisista, que viene de Satanás, es la de los artistas, la narcisista, y la empatía, que viene de Dios. Por eso debo de saber qué música escucho, porque lo invisible influye en lo visible. Ahí me pueden desarrollar una conducta para el consumo de bebida alcohólica, porque lo invisible gobierna lo visible. Ya mi cerebro entiende que debe de consumir bebida alcohólica porque lo invisible gobierna lo visible y se desarrolla a través de la música. Entonces, por eso en el Salmo 150 dice: todo lo que respire alabe a Jehová Dios. Salmo 150, para cuidar mi cerebro. Para cuidar mi cerebro, debo de ver que el Salmo 150 me dice: todo lo que respire alabe a Dios. Si alabo a Dios, mi cerebro va a recibir protección de Dios. Pero si no alabo a Dios, mi cerebro no va a recibir protección de Dios. Y puedo sufrir alguna enfermedad del cerebro. Puedo sufrir alguna enfermedad del corazón, como paro cardíaco. Entonces, puedo evitarlo sencillamente con un texto bíblico. Puede buscarlo, Salmo 150, todo lo que respire alabe a Jehová Dios. Entonces, volviendo al tema,
que le planteé, la circuncisión, era para desarrollar la empatía a fin de lograr una justa distribución del poder. Eso lo puede buscar en Isaías capítulo 3, verso 14. Buscándolo en su Biblia, en Isaías capítulo 3, verso 14, puede buscarlo, no sé dónde usted tiene su Biblia, no sé si la buscó ya. Pero usted va a ver que dice, que enseña claro el profeta Isaías, que los príncipes habían hecho ¿qué? Una mala distribución de la riqueza. Los despojos del pobre, ¿dónde estaban? En la casa de los ricos, de los príncipes. Entonces no estaban haciendo una justa distribución del poder. Es importante que usted tenga una justa distribución del poder y la riqueza. Una justa distribución del poder y una justa distribución de la riqueza. Eso está en la circuncisión, no es para salvación, porque para salvación, vuelvo y lo digo, es Jesús. Por eso decimos Jesús salva, Jesús liberta, Jesús sana. Usted no es verdad que por leer no, porque Jesús sana. Entonces por eso se ora en el nombre de Jesús. Isaías capítulo 3, verso 14. Dice: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. ¿Qué pensáis vosotros que majáis y moléis? ¿Qué pensáis vosotros que majáis, mi pueblo? ¿Sabes lo que es majar? Agarre un pilón, échele a cualquier cosa y comienza a machacarlo. Por eso, ¿qué pensáis vosotros que majáis, mi pueblo, y moléis la cara de los pobres? Está hablando de los pobres. ¿Y por qué habla de los pobres? Porque eran ricos los ancianos. ¿Y por qué hablan de los pobres? Porque eran ricos los príncipes. Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Entonces para eso era la circuncisión, para desarrollar empatía, y la empatía tenía que dar como resultado una justa distribución de la riqueza. Entonces, esto era la circuncisión hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque ya entonces, como la salvación es para todas las naciones, ya tenemos que usar la empatía no dirigido por la ley, sino por el Espíritu Santo. Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y yo dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros, estará con vosotros. Ya no es la ley la que va a desarrollar en usted la empatía, es el Espíritu Santo. Entonces, desde siempre el Espíritu Santo ha estado intentando comunicarse con el hombre desde el Génesis. Y como el hombre le cerraba la puerta al Espíritu Santo, entonces Dios le dio leyes a Israel para desarrollar la empatía. Dios le dio leyes para desarrollar la empatía. Ya Abraham tenía empatía, pero había que desarrollarla en las demás personas, porque el pueblo no quería escuchar la voz del Espíritu Santo. Las leyes eran para que el hombre desarrollara la empatía, porque el hombre
no obedecía la voz del Espíritu Santo. De modo que si usted obedece la voz del Espíritu Santo, no necesita las leyes, porque Él le va a fortalecer. Él le va a fortalecer y le va a dar sabiduría para resistir las tentaciones de Satanás, para resistir las tentaciones de los principados, para resistir las tentaciones de la hueste de maldad, para resistir las tentaciones de los demonios, gobernador de la tiniebla, etc. Entonces, la ley no puede darle a usted fortaleza ni sabiduría para evitar caer en las tentaciones. Jesús sí da fortaleza, Jesús sí da sabiduría. Desde el Génesis, el Espíritu Santo se quería comunicar con el hombre rechazó la voz del Espíritu Santo y por eso Dios desarrolla la empatía a través de Abraham. Él le da la circuncisión para desarrollar la empatía a fin de que haya una justa distribución de la riqueza. O sea, leyes territoriales pertenecen a la circuncisión. Ya no estamos bajo las leyes territoriales porque ya la empatía no la desarrolla la ley, sino el Espíritu Santo, para una justa distribución de la riqueza. Entonces, la empatía no es para salvación. Recuerden que los filósofos estoicos desarrollaron la empatía, sin embargo eran idólatras. Los filósofos estoicos eran idólatras y desarrollaron la empatía. La empatía es para una justa distribución del poder y una justa distribución de la riqueza, pero no es para salvación, porque para salvación es Jesucristo. Jesucristo te perdona. Te hago la siguiente propuesta. Busca tu Biblia al paso, lee los textos bíblicos que te he dado y rechaza la predicación que la misma Biblia no te la interpreta, porque la Biblia siempre ella misma se interpreta. Textos bíblicos que no han sido revelados son secretos y tengo que aceptar que hay secretos. Hay secretos. Entonces, lee tu Biblia al paso, no use calendario, léela como el Espíritu Santo te vaya indicando, porque es posible que el Espíritu Santo te haga leer el mismo versículo bíblico más de 40 veces. Es posible que el Espíritu Santo trabaje en tu cerebro un texto bíblico más de 40 veces hasta que se te queda, hasta que lo desarrolla y lo comprende. Por lo tanto, debe de invitar al Espíritu Santo antes de leer la Biblia. No te voy a decir en qué libro comenzar, pero si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador personal, el Espíritu Santo te va a ir llevando. Hay que leer la Biblia entera, pero el Espíritu Santo es que te va a decir cómo leerla entera. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo fue quien inspiró la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20. Entonces hay gente que tiene un calendario bíblico y ese calendario bíblico le impide leer el mismo versículo bíblico la cantidad de veces que el Espíritu Santo le está indicando. El Espíritu Santo es quien sabe la cantidad de veces que usted debe de leer el mismo texto bíblico para él hablarle, porque cada persona tiene su propia necesidad. Todos los temas no son iguales, todas las personas no son iguales, y el Espíritu Santo va a trabajar dependiendo de la persona y del tema que el Espíritu Santo esté desarrollando.
La Biblia es la palabra de Dios y en ella hallamos, en la palabra de Dios, prueba de muchas personas que le fallaron a Dios. Es la palabra de Dios donde el Espíritu Santo te presenta la prueba de las personas que le fallaron a Dios. Es la palabra de Dios donde el Espíritu Santo te presenta la prueba de las personas que le fueron fieles a Dios. Es la palabra de Dios donde el Espíritu Santo te comprueba a las personas que jamás creyeron en Dios. Es la palabra de Dios donde el Espíritu Santo te habla de toda la conducta